Muy buenas chicas, chicos, chiques, chacas, chacalones. Espero que se encuentren de lo mejor. Tal como lo pudieron apreciar en el título, el día de hoy les voy a mostrar algunas funciones, algunos tips, algunos truquillos que van a poder realizar con su iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Y también, por ejemplo, si estás tú disfrutando de iOS 15, de igual manera vas a poder realizar algunas, pero no todas, porque algunas sí son propias del iPhone 13, por ejemplo, ¿no? Oh, ¿qué te parece? ¿Sabías que podías realizar esta operación? En este caso tenemos aquí un iPhone 13 Pro Max. Vean nada más, qué chulada, qué precioso y todo. Entonces comencemos rápidamente con esto, ¿no? Algo muy bueno, muy interesante que tenemos por aquí es poder realizar zoom ya en video muy al estilo de Instagram. Por ejemplo, ya sabes, tenemos el móvil por aquí. Comenzamos la grabación y mira lo que sucede. Perdón, chiquita hermosa, por estar haciéndole zoom a tu boot, pero pues todo esto es con fines educativos. Mira nada más, entonces vas a poder realizar este zoom tal y como puedes apreciar aquí. Una manera muy práctica, muy útil, muy buena, a la cual le puedes sacar partido. Ahora bien, supongamos que te encuentras en una conversación en iMessage y quieres mandar diferentes fotografías. Mira nada más, seleccionas aquí, por ejemplo, para mandarlas. Presionamos aquí, pop, 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 pop. Ahí está. Y cuando las mandamos, mira nada más cómo aparece esto. Mira nada más cómo aparece esto. Se ve buenísimo, ¿eh? Esta manera rediseñada y de verdad que se ve muy buena, se ve muy atractiva, se ve muy bonita. ¿Tú qué dices? Buenísima. Algo más. Para realizar búsquedas avanzadas puedes hacer uso de Spotlight. ¿Y qué es Spotlight? Mira, vamos a acercarnos por aquí y vas a deslizar desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Simplemente en la pantalla. Ahí está. Entonces es esta barrita de búsqueda en la cual tú vas a poder realizar literalmente cualquier tipo de búsqueda. No es necesario que entres a Safari, por ejemplo, a Chrome o ese tipo de cositas. Tú realizas una búsqueda, por ejemplo, en este caso Billie Eilish, simplemente es por poner un ejemplo, tú puedes buscar a quien tú gustes, le damos en Ear. Mira nada más. Simplemente realizando esa búsqueda. Te va a aparecer aquí, por ejemplo, que es una cantante y compositora, perdón, estadounidense. Te va a aparecer información de ella. Aquí, información más detallada sobre ella, por ejemplo, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, país, bueno, su nacionalidad, años de actividad, ocupación. Incluso te va a aparecer aquí, por ejemplo, música, sus álbumes que ella tiene. Mira nada más, te van a aparecer sus redes sociales, te van a aparecer sus videos. Entonces, esta en realidad es una búsqueda muy buena, muy avanzada, como tú puedes apreciar. No simplemente es que busques algo concreto, sino que te sale aquí toda la información. Incluso, por ejemplo, si tienes tu música de ella, o te puede dirigir directamente a Apple Music, a iTunes, a YouTube, por ejemplo, para que tú vayas a donde te apetezca en este caso. Mira esto, mira esto. ¿Qué tal? Esa es una búsqueda de verdad avanzada que la mayoría de personas no ocupa, pero que yo, ¿cómo se dice? Que yo invito a que ocupen más esto. De verdad, Spotlight. Ahora, en el apartado de las notas de voz, por ejemplo, si nosotros vamos ahí, aquí en este caso ya tenemos una grabación, algo de verdad que mejoró muchísimo es las cosas que podemos realizar con dicha nota de voz, ya sea alguna que tengamos guardada o una nueva que nosotros realicemos en este caso. Seleccionamos, por ejemplo, ahí la nota, vamos a este apartadito de aquí y mira nada más lo que aparece. Omitir silencios o mejorar grabación. En este caso va a mejorar la calidad y si le podemos, por ejemplo, omitir silencios, en dado caso de que estés o de que hayas realizado una entrevista o cosas así, esos pequeños espacios donde no hablas los va a juntar, o sea, los va a acortar o los va a eliminar para que se escuche de una manera fluida, vamos a decirlo así, de una manera fluida, que se escuche todo de corrido sin esos silencios, porque a veces ya sabes, cuando estás realizando, por ejemplo, alguna entrevista, una nota de voz o algo así, por ejemplo, estás hablando durante 15 segundos, pero de pronto 5 segunditos, hola, pero por ejemplo 5 segunditos te quedas callado, entonces para que no esté ese espacio de esos 5 segundos de silencio o de ruido en este caso, pues simplemente activas aquí, omitir silencios y listo. Listo, sin descargar ninguna aplicación externa, simplemente con esto.
Vamos con algo más. Primeramente quiero demostrarte esto. Vamos a configuración. Tenemos aquí el modo vuelo activado, lo que quiere decir, ya sabes que no tenemos nuestros datos móviles y tampoco una red Wi-Fi a la que estemos conectados. Esto es simplemente para mostrarte que ahora se puede utilizar Siri offline, de verdad. O sea, se puede utilizar, recordemos que antes necesitabas estar conectado forzosamente, ya sea una red Wi-Fi o que tuvieras tus datos para poder utilizarlo, pero hoy en día eso quedó atrás. Oye Siri, ¿Mm? abre Apple Music. ¡Eh! ¡Lo abrió! Bueno, claramente, pues aquí aparece que no tenemos conexión, pero ya se puede realizar. Oye Siri, Ajá. pon una alarma para mañana a las 8 a.m. Configuré tu alarma para mañana a las 8 a.m. ¿Eh? Ahora bien, de igual manera la galería ya tiene, esto es otro apartado, este es otro distinto, ya tiene una búsqueda inteligente. Vamos a la galería y mira aquí nada más, nos selecciona personas y lugares, ya sabes, las personas que detecte en tu galería y que también tú gustes agregar, porque de igual manera esto se puede, ya va a detectar sus rostros. Y por ejemplo, si presionamos aquí, en este rostrazo, van a aparecer todas las fotografías o videos que tú tengas almacenados en tu galería donde aparezca esa persona o esas personas en ese caso. Entonces, la verdad es que está buenísimo, está buenísimo. La verdad que ya se puede realizar esto, ¿no? Esta búsqueda inteligente en la galería. Muy bien, ya era hora de que lo incluyeran. Más cosas. Puedes leer códigos QR con la cámara ya directamente. Por ejemplo, no importa, si tú estás moviendo aquí el móvil o algo así, ahí va a detectar automáticamente, mira nada más, que hay un código QR que tú puedes ir ahí para checar qué es lo que está sucediendo. ¿Mm? ¡Oh! Esto siguiente es algo que ya mostré en un video anterior, pero que la verdad es destacable para mencionarlo de igual manera en este video. Cuando nosotros tomamos una captura de pantalla, estamos en alguna página donde ustedes gusten, ¿no? Estamos, por ejemplo, aquí en esta página y ustedes directamente desde la captura de pantalla van a poder extraer información y van a poder traducirla. Ya sea desde la captura o, por ejemplo, si van a su galería y seleccionan, por ejemplo, aquí, vean, nada más, seleccionan, bueno, van a poder seleccionar texto para posteriormente traducirlo, ¿de acuerdo? Ahí está, traducir. Le damos, bueno, mira, ahí está, se ha traducido automáticamente. Entonces, la verdad, poder realizar esto en ese instante, bueno, y me gusta bastante. Aparte de gustarme, es muy útil esto. Más. Esto, de igual manera, es nuevo, muy útil, muy importante. Cuando deslizamos de esta manera, vamos a tener esta opción que dice enfoque. Nosotros presionamos ahí y mira nada más, aquí nos da una pequeña introducción de lo que es. Filtrar notificaciones, avisa a tus amigos que no estás disponible y oculta distracciones sin que se te pasen las cosas importantes. Es para que te mantengas enfocado dependiendo del perfil que tú gustes. Por ejemplo, este de sueño. Presionas y mira nada más. Que no se te pase nada, permite que lleguen notificaciones de apps y personas importantes mientras estés durmiendo y silencia las demás en todos tus dispositivos, comparte tu disponibilidad, entonces tú vas a ir configurando aquí, por ejemplo, qué personas o de qué personas quieres tú recibir notificaciones, qué aplicaciones sí quieres activar para recibir notificaciones o de qué personas únicamente no quieres recibir absolutamente nada, de igual manera con las aplicaciones, qué aplicaciones quieres que se desactiven, en este caso las notificaciones, para que no te estén molestando mientras tienes sueño. Tú vas a poder configurar diferentes perfiles, por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, si estás en el exterior, si estás en una reunión, en este caso, ¿no? Que es el enfoque de sueño. Entonces, hay que sacarle partido a esto porque de verdad, aquí tiene un 10. Justo lo que te decía, ahí para que le eches un vistazo. Aquí agregas a las personas, o en este caso aquí las llamadas permitidas. Esto también ya te lo había mostrado en un video anterior, pero te lo voy a mostrar aquí también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Supongamos que quieres enviar alguna imagen. Mira esto, por ejemplo, aquí Boss, ¿no? En este caso vamos a seleccionar a Boss. Lo tenemos ya seleccionado aquí. Nos salimos. ¿Ves? Puedes navegar entre las pantallitas mientras, pues ya sabes, tienes aquí, por ejemplo, la fotografía seleccionada.
Vas a abrir alguna aplicación donde quieras mandar esto. Por ejemplo, vamos a abrir aquí Telegram. Mira nada más. ¿Ya viste? Presionas. Bueno, no presionas, más bien dejas ahí y ya le das en enviar foto. Aprovechando esto, ¿no? Lo de las fotos, ya vieron los nuevos stickers de Ratatouille. Están buenísimos, ¿eh? Entonces, así de fácil y así de sencillo. No únicamente con esto, puedes realizarlo tú, por ejemplo, en WhatsApp, en iMessage o en alguna aplicación en la que tú gustes enviar esta imagen, fotografía y todo. Esto sin duda es importante, y es que ya en la última actualización lo que ha traído es que va, por ejemplo, aquí dice iPhone localizable después de apagarse. Esto está muy bueno porque, ya sabes, si una persona extrae tu dispositivo y lo apaga, se va a enviar la última ubicación antes de ser apagado. De verdad, muy útil y gracias por traer esta función, de verdad, gracias. Otro tip, por ejemplo, estás tú navegando ahí para ver plantitas o de igual manera lo que tú quieras, entonces dejas presionado en alguna imagen que te guste, que quieras descargar y todo ese apartado, haces este movimiento, justamente el que yo acabo de realizar, sigues navegando, por ejemplo, dices, wow, me gustó esta imagen, la seleccionas, mira, ya ha aparecido número 2, seleccionas alguna otra, por ejemplo, esta de aquí, mira nada más cómo ama a esas plantas, esta de aquí, ya van 4, entonces tú no tienes que despegar el dedo, tienes que seguir realizando esto. Vas para atrás, vas a la galería, sueltas y mira nada más, ¿eh? Y así de fácil vas a poder guardar todas esas fotografías, todas esas imágenes que tú gustes y las vas a tener de esta manera tan sencilla. ¿Qué te parecieron todas estas cositas? Puedo realizar una segunda parte si así lo deseas. Por supuesto tienes que dejar tu precioso like. Y si no estás suscrito, suscríbete a esta maravillosa comunidad. Nos estamos viendo en una siguiente parte. Chaito.